Estamos con Juan Raúl Ferreira. Estamos poniendo la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Juan. Bueno, un gran gusto estar acá como casi todos los miércoles. Estás la típica necesaria tú sabes imprescindible cuota de maldad que siempre es para repetir. Cada tanto lo cambio, pobre, y me lo reprocho. Cuando estuve enfermo, creo que hubo una semana que nos salimos al aire, pero venimos bastante invictos. Bastante, ¿no? Bien, sí. Alguna vez de algún viaje tuyo que por no línea, pero aún en viajes sí. tuyos siempre sos diferente y estás a mano para ayudarnos a poner la mañana en camino. ¿Sabés que antes que nos hables de Trump visitando el Reino Unido, quiero decir porque ayer un estimado oyente habló a que yo uso mucho el celular? Sí, ¿no? sí, sí. Empecé a notar, porque después reflexioné, no es la primera vez que alguien hace un comentario en esa dirección, y entonces empecé a reflexionar. Primero, que ahora, a diferencia de antes, como grabamos las notas se ven, y antes no se veían. Sí, no se sabría que es un celular porque es básicamente y quiero decir, información de la computadora. Claro, si uno estuviera mientras hable, entrando a la computadora, revisando si lo que dice, chequeando, leyendo los mensajes que llegan de los oyentes, uno no diría está distraído, pero el teléfono tiene esa idea de que no sé, le está mandando mensajes a la novia, no sé qué despierta. Como la dependencia telefónica que uno se critica ahí va. Generalizadamente. Pero en este caso, créanme que es desde mandar la fotografía a la producción, tuitear lo que está ocurriendo, hasta revisar, qué sé yo, Trump ahora. Revisar lo último que haya ocurrido en los últimos 5 segundos. Y sobre todo con Trump, que le encanta usar el celular, pero para mandar Twitter. Claro, y además que habilita eso, que cada 5 segundos puede haber algo nuevo, ¿no? En el caso de Trump. Contanos, por favor. Bueno, la verdad es que el viaje al Reino Unido viene siendo una catástrofe. Viene siendo una catástrofe al punto de que ya los anfitriones no lo disimulan y expresan su malestar. De todas maneras, yo quiero detenerme medio segundo en que durante el viaje, porque está en una etapa como de pataleta, suena muy peyorativo, pero es literal. Es decir, en Estados Unidos empieza a haber preocupación por su estado de equilibrio psicológico. A ver, antes de irse a Londres, le declara una guerra de muy difícil salida a esta altura de los acontecimientos a México, que es su principal socio comercial, su vecino de frontera más extensa, dejemos de lado si muro, si no muro, bueno, es históricamente el vecino con más espacio territorial fronterizo que tiene Estados Unidos. Y bueno, el tema de los aranceles ha estado presente siempre en la relación de Trump con México. Es una cosa un poco tramposa, porque antes tú subías... A ver, Brasil dice, le bajo los aranceles a las primeras 750.000 toneladas de trigo de Estados Unidos. Bueno, mata Argentina, ¿no? Porque el trigo es materia prima, es alimento, es lo que se suele llamar en el lenguaje comercial un commodity. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos son productos industriales que van y vienen a un lado y otro de la frontera para incorporar valor agregado. Sí. Entonces, cuando por poner un ejemplo, ni siquiera sé si es uno de los productos en cuestión, pero si un auto mexicano es exportado a Estados Unidos, seguramente un alto porcentaje del mismo fue hecho en Estados Unidos y un alto porcentaje del valor agregado y la mano de obra fue americana. Entonces ya no es como antes, que tú subís los aranceles y embromás a tu socio comercial. Es más complicado, puede generar problemas muy serios en los ingresos y la fuente de trabajo de Estados Unidos. Pero, a propósito de esto, simplemente, justamente la dirección que vos decís, acaba de publicar El País de Madrid: México estudia a qué condados de Estados Unidos golpear si Trump cumple su amenaza. López Obrador moviliza a políticos, diplomáticos y empresarios para desactivar la guerra comercial del presidente estadounidense.
México encara hoy un reto sin precedentes recientes y lo hará con la Secretaría de Relaciones Exteriores como encargada de desactivar la crisis que ha desatado la última y más importante amenaza de Donald Trump a su vecino del sur, un arancel general del 5% que podría acabar aumentando hasta el 25% si no ve una acción inmediata de su socio contra la inmigración. Ahí está. Entonces, el tema ya no es meramente comercial, es la utilización del arancel para presión política. Estados Unidos quiere que México cierre su frontera del sur para que no entren los que vienen de Centroamérica a México y que muchos de ellos tienen como destino final Estados Unidos. Es una decisión soberana de México, porque además las consecuencias también las paga México, porque los que no entran a Estados Unidos quedan en Tijuana, en Mexicali, en las ciudades fronterizas. Entonces, la utilización de la suba de aranceles para un tema netamente de decisión soberana política de México, que es su política migratoria, no la de Estados Unidos, en México cae muy mal, ¿no? México es un país muy orgulloso de sus derechos soberanos. El presidente López Obrador le contesta en muy buenos términos y Trump le vuelve a contestar muy groseramente. A tal punto que López Obrador le dice: mire, usted me confundió. Y esto ya por escrito, no verbalmente. La última carta de López Obrador le dice: usted se confundió mi buena educación con creer que yo soy un cobarde. Esa es la palabra que utiliza, un cobarde. Dice: yo simplemente creo, me imagino lo que estarán haciendo los intérpretes americanos para traducirlos, porque es una expresión mexicana. A ver. Le dice: yo no creo en el ojo por ojo y el diente por diente, porque si no, los mexicanos seríamos todos tuertos y chimuelos. Chimuelo, en mexicano, en mal castellano, pero perfecto mexicano, quiere decir aquellos que no tienen dientes, ¿no? Bueno, en ese estado de cosas en las relaciones con su principal vecino... Es que debe venir de sin muela. Chimuelo, claro. Es decir, sin muelas. Debe venir de sin muelas. Chimuela, chimuela. Sí. Mirá. Bueno, pero los mexicanos no son tuertos ni chimuelos, ahí quedaron las cosas. Y como tú has actualizado, están, bueno, las dos cancillerías, yo creo, trabajando para evitar que la pataleta que le vino en el viaje a Londres a Donald Trump no cause un estrago en la relación con su principal socio comercial. Dice la BBC a propósito de Reino Unido: pese a que Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que no había visto ninguna protesta en su contra, ayer miles de manifestantes salieron a las calles de Londres para repudiar la visita del presidente estadounidense. Entre las pancartas y banderas estaba el bebé Trump inflable, visto en otras demostraciones, y el Trump Dumper, un muñeco del mandatario sentado en un inodoro mientras escribe en su teléfono celular. Esto como nota de color publica la propia BBC, estoy citando la BBC. De hecho, la primer expresión gráfica que encuentra es que habían pintado de la pista del aeropuerto un gigantesco pene, que me imagino que no era una expresión de bienvenida. Uh-huh. Pero bueno, arrancó ya mal el viaje, porque lo primero que hace Trump es saludar mal a la reina. Los ingleses son muy formales y muy estrictos en su protocolo. Es un protocolo de una dinastía que con el nombre de Windsor tiene 100 años, pero que con el apellido original alemán es una dinastía que viene de la reina Victoria. Es quizás la más antigua del viejo continente. Y entonces le dice: su Real Alteza la saluda. Y Alteza no lleva real adelante. Ajá. Para nosotros será una formalidad, para los ingleses es una cosa, y para la reina especialmente, una Ajá. cosa muy especial. Pero dejemos de lado toda la sucesión de errores protocolares que cometió desde su arribo. Se pone a conversar con los soldados de las tropas a las que tiene que pasar revista. Toda una cosa que en la mentalidad inglesa debe haber caído muy, muy pesado. Pero luego empieza a intervenir en los asuntos internos del Reino Unido. La primera intervención que mereció una cadena de televisión, a partir de ahí,
el rostro ya no solo de la primer ministro May, sino de la propia familia real cambia. Notoriamente hay una expresión de malestar. Bueno, resulta que Trump decide calificar al alcalde de Londres diciendo que es un tonto, de pique ya, arranca diciendo que es un tonto, que es un gran perdedor, que no ha logrado controlar ni la limpieza de la ciudad, ni la criminalidad que hay en las calles. No es de estilo que un presidente, imaginémonos que llegara aquí hace unos meses y se hubiera relajado todo a Daniel Martínez porque no le gusta el cierre que están haciendo en Casinoni. No sé, no se ubica en su rol presidencial. Vos hablas de las cosas que están cerca de tu casa. Sí, claro. Pero digo, no, es que está quedando muy lindo, dicho sea de paso. Pero digo, él no tiene freno en intervenir en los asuntos internos. Ahí el alcalde de Londres le pide autorización a la reina y al primer ministro y le contesta por cadena de televisión y se excusa ante la reina de que no va a asistir, como es de estilo, como hubiera sido de estilo, al banquete real que le ofrecía la reina ayer de noche. Pero en el interín hace declaraciones sobre la situación política interna británica. En Inglaterra hay un régimen político muy especial y único en el mundo. En Inglaterra, en el Reino Unido, debí decir, gobierna el Parlamento. Es decir, es una comisión del Parlamento la que gobierna. Tú no puedes ser ministro de Relaciones Exteriores por decir algo si no eres diputado y si no ganas tu banca en tu distrito. El Parlamento designa un grupo de miembros del mismo, es el régimen más parlamentarista del mundo. Por eso es tan automático y no hay estos trancazos que hay a veces, por ejemplo, en España, para la designación del primer ministro. Bueno, todo el mundo sabe que el próximo primer ministro va a ser Johnson, por lo menos hasta que hayan elecciones distritales. Pero los ingleses tenían la ilusión de creer que lo eligen ellos, no Donald Trump. Entonces, que Donald Trump salga a decir quién tiene que ser el próximo primer ministro, generó una situación muy tensa en el Parlamento. En el Parlamento, que es el órgano soberano por definición y el que gobierna el Reino Unido. A tal punto que los líderes del Partido Laborista y del Partido Liberal, que es el tercer partido, antes era uno de los dos partidos mayoritarios, pero cuando aparece la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial, pasa a un tercer lugar. De todas maneras, los líderes de la oposición son el líder del Partido Laborista y el del Partido Conservador, le anuncian a la reina que no van a concurrir ellos tampoco al banquete real. Y por esta razón ya son tres líderes muy importantes del esquema de administración y de gobierno en el Reino Unido que deciden no asistir al banquete. La reina en el banquete hace una cosa muy poco usual, pero que en buen romance es casi que una bofetada al invitado, ¿no? Que es que cuando brinda por el presidente y su esposa, brinda por todos los presentes y brinda para los ausentes a los cuales se les hizo imposible venir en las actuales circunstancias. Bueno, que la reina diga eso en Gran Bretaña es muy fuerte. Como si todo esto fuera poco, los líderes que no asisten a la cena real anuncian sí que van a asistir a la marcha de protesta mayor que se está organizando. Creo que es para el día de hoy, no lo tengo muy claro. Es decir, cuando manifiesten estudiantes, trabajadores, inmigrantes, todos aquellos, gente de otras etnias que consideran que las expresiones de Trump son racistas, van a estar presentes, mezclados en la multitud, los dos líderes de la oposición en el Parlamento y el alcalde de la ciudad de Londres. Un hecho, todo lo que he venido contando hasta ahora es sin precedente. A propósito de lo que señalabas, vinculando al alcalde,
señaló que Donald Trump parece un niño de 11 años. Respuesta, sí, ¿no? sí. Esa idea que de alguna manera gana mucho a los ingleses, ¿no? Bueno, que seguramente no solo a los ingleses, pero esa cosa de niño malcriado, ¿no? Exactamente, porque fue la sensación que dio. Bueno, y después, obvio, algunos detalles menores, pero es como una caricatura, es como un dibujito animado el viaje de Trump, de cuando todo sale mal. Por ejemplo, un hecho, no sé si menor, pero no es un error político. Él baja de un helicóptero que es el segundo en bajar al jardín de Buckingham Palace. El primero es el de su custodia, que baja sobre una colección de árboles que le regaló a la reina, el emperador de Japón. Ajá. Y en la televisión se ve clarísimamente cuando las astas del helicóptero y cuando funcionarios desesperados del Palacio de Buckingham le hacen señas al helicóptero que aterrice más adelante y empiezan a volar los pedazos de los árboles de colección japonesa de la reina, que es muy aficionada a esas cosas y bueno, que además había sido un regalo de Estado. Pero bueno, eso entra dentro de lo protocolar, lo organizativo, etcétera. Como si el anuncio de a quién debieran designar primer ministro fuera poca cosa, y como si pelearse con el Reino Unido, el principal aliado de Estados Unidos históricamente, fuera poca cosa, el presidente Trump decide tirar alguna pedrada para el otro lado, para el continente. Europa está dividido en la Europa continental y la Europa insular. La Europa insular es el Reino Unido e Irlanda. Bueno, resulta que decide tirarle algunas pedradas a la Unión Europea y en su discurso interviene en los asuntos internos de Gran Bretaña y en contra de sus socios comerciales, de los cuales se aleja en la modalidad que es la Unión Europea después del Brexit, pero supongo yo que querrá tener las mejores relaciones, sobre todo en el campo comercial. Y en su discurso, totalmente fuera de sus competencias constitucionales y de la tradición de no intervención en otros países, el presidente Trump recomienda al Reino Unido no pagar los 50.000 millones de euros, que parecería ser el acuerdo final para la salida del Reino Unido del Brexit. Bueno, a los acreedores no les cayó muy simpático, es decir, en este momento no debe haber un solo jefe de Estado que no esté preocupado en Europa continental, y que no esté además ofendido por la grotesca intervención. Una intervención en la cual le pide al Reino Unido que no pague su deuda con la Unión Europea el día que se retire de la misma. Yo digo, no sé qué le falta hacer. Hoy, de repente, yo qué sé, en un desfile le agarra el bastón a un soldado y le pega en la cabeza. Es decir, es como muy, no solo equivocado en el sentido de que no debe meterse en los asuntos internos de otro país, lo que genera problemas, pero además genera precedentes muy peligrosos, sino que además genera un malestar generalizado entre quienes han sido sus aliados tradicionales. Yo no me imagino un viaje menos exitoso que el que viene desarrollando Trump. Y siempre con esta obsesión, yo supongo que habrán asesores que le habrán planteado, le habrán sugerido cómo moverse. No creo que sus asesores no se den cuenta de que estas cosas no se hacen. Y repito, a esta altura, las expresiones de malestar por la presencia de Trump en el Reino Unido han alcanzado a todos los medios de prensa, a todos los partidos políticos, al gobierno, a la familia real. O sea, un viaje que no se entiende para qué lo hizo. Yo también quiero tener recuerdo una cosa. El viaje se hace además a un año
de un intento de viaje que fue suspendido por el Reino Unido. Yo no sé si tú te acuerdas de ese episodio, pero hace exactamente un año, para ser más preciso, en mayo, o sea, un poquitito más de un año, del año pasado, él quiso ir al Reino Unido y en Twitter empezó a seguir a un grupo neonazi que está proscrito por la ley en el Reino Unido. Un grupo que, no sé si lo encontraron o no, pero que la policía del Reino Unido, la Scotland Yard, estaba tratando de encontrar los autores que se ocultaban detrás de ese seudónimo, porque el nazismo en toda Europa desde la Segunda Guerra Mundial está prohibido y nunca ha sido considerado eso una lesión a la libertad de expresión ni nada por el estilo. Entonces, en ese momento la primer ministra May le sugiere que no es el momento más adecuado, que habría que dejar pasar un tiempo antes que... Bueno, este es el viaje que se suspendió por haberse colado a la cuenta de un grupo nazi un año atrás. Todo eso, yo creo que no hay que ser analista internacional para darse cuenta que es muy peligroso lo que está pasando, porque no deja de ser, por lo menos por un año y medio más, el jefe del gobierno, el jefe de Estado de uno de los países más poderosos, en Occidente sin duda el país más poderoso, militarmente, económicamente, comercialmente, y que está en manos de alguien que dentro de su propio país se pone en duda su estabilidad psicológica y emocional. Juan, antes de despedirte, me gustaría que, te lo pido así, en no más de un minuto, me hagas un comentario acerca de esto que leo en La República, bueno, y que entre otras cosas te cita. Juan Raúl Ferreira dijo que los países que se negaron a manifestar expresamente el principio de no intervención, pero sí de contribuir a una solución pacífica negociada, son los que vuelven a adquirir protagonismo. Este cambio en algunos países europeos queriendo una salida pacífica muestra la corrección de la política uruguaya. Estamos hablando del caso Venezuela, ¿no es cierto? Descartar la intervención militar que quería Almagro es una victoria uruguaya. Juan Raúl Ferreira del Espacio 609 y Sebastián Agobián de Asamblea Uruguay analizaron el acuerdo entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto. El acuerdo entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, hay que decirlo con objetividad, en todo caso no ganó la atención mediática que los desacuerdos anteriores sí lo habían hecho, ¿no es cierto? Grupo de Lima por un lado, Grupo de Contacto por el otro, los que realmente están por la libertad y la democracia y los alcahuetes de la tiranía, ¿no? Y resulta que ahora están acordando cosas y de eso estamos hablando menos, objetivamente, ¿no? Sí, objetivamente. Y yo creo que es un tema muy importante por dos cosas. No lo incluí en el comentario de hoy para casi un titular. Porque... tiempo, pero yo en algunos medios que me han consultado he dicho que Donald Trump, al salir hacia Londres, tiró 4 bombas atómicas simultáneas, una al continente europeo, otra al Reino Unido, una a México, e incluí también a Venezuela, porque el arrepentimiento o la constatación de que no conduce a nada la confrontación y el reconocimiento a un gobierno autodenominado como el gobierno de Guaidó empieza a hacer carne en muchos países que optaron por ese camino, pero que esperaban otros resultados. El propio Trump a sus asesores les ha dicho que él ha perdido confianza en la oposición venezolana, que prometió que las cosas iban a ser más sencillas, para decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que grupos que apoyaban a un gobierno autoproclamado recurran al contacto en Montevideo e incluso dejen ver señales de que la propuesta de Uruguay y de México de aferrarse a la doctrina Estrada, la doctrina mediante la cual no se precisa un reconocimiento expreso cada vez que hay un cambio de gobierno o una elección en algún país, sino que el reconocimiento es automático y de oficio. Bueno, esos dos países que pareció que quedaron muy solos al principio,
hoy los que estaban en una posición más dura reconocen que esa posición más dura no conduce a nada. Claro. Ni que hablar la propuesta de Almagro de una intervención militar, hecho que expresó en la propia frontera entre Colombia y Venezuela. Es increíble, el secretario general de un organismo internacional llamando a la guerra. Pero todo eso no caminó. Entonces, tú bien dices, la prensa no le ha dado suficiente destaque a que el Grupo de Lima, en vez de plantarse en su posición, se acerca al Grupo de Contacto en Montevideo, empieza a flexibilizar sus demandas para buscar y para tratar de lograr una mediación. A mí me gusta más la palabra mediación que negociación. Pero también es cierto que para ello es menester que Estados Unidos cese la agresión. Y cuando el presidente Trump se entera, antes de viajar a Londres, de que se produce este acercamiento, dice que no va a aceptar. Son países soberanos que deciden su política exterior ellos, que no va a aceptar ninguna mediación en Venezuela que no pase previamente por la renuncia de Maduro. Vale decir, él quiere el resultado eventual de una mediación antes de que la mediación ocurra. Todo esto crea muchas dificultades y esta ficción tremenda de que ofrece ayuda militar a Venezuela cuando al mismo tiempo le impide comprar medicamentos y alimentos, porque todas las exportaciones e importaciones de Venezuela, el país que esté involucrado en cualquiera de los dos lados del mostrador, es objeto de sanciones de congelamiento de activos por parte del gobierno de Estados Unidos. Aún las empresas de transporte que lleguen a sacar un barril de petróleo de Venezuela o a introducir un barril lleno de penicilina, las mismas empresas son objeto de la expropiación de sus buques por parte de la Armada Americana. Yo creo que nunca hemos vivido una política tan agresiva y tan poco sensible a hasta el orgullo soberano que tienen los pueblos de América Latina y del mundo, porque esto no ha quedado, como hemos, creo yo, demostrado en la charlita de hoy, circunscrito a lo que él llama su patio trasero. También utiliza el mismo método con sus aliados. Juan, nos reencontramos la semana próxima. La semana próxima será miércoles 12. Estaremos muy cerca de un nuevo aniversario del 16 de junio, día del regreso de Wilson y Juan Raúl, ¿no? Exactamente. Bien. El 25 de mayo fue que se hizo la proclama que mi padre invitó a que la firmáramos ambos. El 15 nos embarcamos en Argentina y el 16 desembarcábamos aquí en Uruguay. Bueno, la semana próxima o la otra, en fin, eso lo resolveremos, haremos seguramente alguna referencia más específica, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, Juan Raúl, como siempre, ¿eh? Buena semana. Ya volvemos con La Mañana en Camino.